Cordial saludo a todos y todas, a los estudiantes y a la profesora Beatriz Rodríguez. En el día de hoy vamos a trabajar esta sesión virtual sobre estadística, medidas de tendencia central y dispersión para datos no agrupados. Mi nombre es John Jairo Escobar. A todos y todas, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar a partir de una tabla de frecuencias y con ella encontraremos las medidas de tendencia central y de dispersión para este conjunto de datos. Entonces encontramos la primera columna que corresponde al dato. Como es una variable discreta numérica, los datos van ordenados de menor a mayor. Y la frecuencia absoluta nos indica el número de veces, el conteo, número de veces que aparece cada dato. Si el dato corresponde a la nota en una evaluación final de un grupo de estudiantes, entonces el 10 indica el número de estudiantes que obtuvo esa nota. Y vamos a colaborativamente ir llenando la tabla. Entonces lo primero que debemos de calcular es el tamaño de la población, en este caso va acá, y corresponde a la suma de las frecuencias absolutas. Entonces, la suma nos da 100. Este es el tamaño de la población o de la muestra. Cuando hablamos de población usamos la N mayúscula. Cuando hablamos de la muestra, N minúscula. En este caso vamos a decir que es un grupo de estudiantes y corresponde a la población. La siguiente se llama frecuencia absoluta acumulada. Entonces, vamos a proceder a diligenciarla. Y en el primer dato, en la primera celda, en la primera casilla, va este mismo valor. La primera frecuencia absoluta va en la frecuencia absoluta acumulada, que corresponde a cuántos datos hay hasta 2. Los mismos 10, que son los 2. Y en el siguiente, vamos a ir sumando diagonal. Entonces sumamos el dato que está arriba con el dato que está a la izquierda y en este caso nos va a dar 35. En el siguiente 65, siguiente 85 y el último, la última frecuencia absoluta acumulada debe coincidir con el tamaño de la población o de la muestra y en este caso no sumamos ya que hemos acumulado el valor. Para el siguiente, entonces recordamos la definición de frecuencia relativa. Frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Entonces quiere decir que para nuestro primer valor será el cociente entre 10 y 100. Entonces nos da 0,1, siempre nos van a dar valores por debajo de 0. El siguiente 0,25, el siguiente 0,3, 0,2 y 0,15. Correcto. Y la suma, ¿cuánto nos debe dar? 1. ¿Listo? Pero como tenemos el porcentaje, entonces de una vez vamos a multiplicar por 100. Esa era la frecuencia relativa sin el porcentaje. Entonces vamos a hacerlo de una vez multiplicando por 100. Nos va a dar los mismos valores, ¿no? 10, 25, 30, 20 y 10, que corresponden a dividir y multiplicar por 100, más no corresponden a los mismos de la frecuencia absoluta. Solamente en este caso han coincidido. Continuando, la frecuencia relativa acumulada en porcentaje, tenemos dos opciones de calcularla. Ir acumulando la frecuencia relativa o
tomar la frecuencia absoluta acumulada, los valores, cada uno de sus valores, y dividirlos por el tamaño, en nuestro caso, de la población. Entonces, por ambos lados, en este caso, o siempre va a dar lo mismo. Entonces aquí nos va a dar 10. De una vez vamos a multiplicar por 100, porque es el porcentaje. El siguiente va a ser 35. El siguiente 65. El siguiente 85. Y la última frecuencia absoluta en porcentaje nos debe dar 100. Por lo tanto, tampoco se suma. Y la siguiente columna nos dice que es dato por frecuencia. Es decir, que en este valor multiplicamos x1 por f1. Pero cada dato por su respectiva frecuencia. Vamos a proceder a hacerlo. Voy a leer los resultados. 20, el siguiente 75, el siguiente 120, el siguiente 100 y el último 90, para un total de 405. Listo. Vamos a dejar ahí un momento la construcción de la tabla y vamos a mirar las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Pues vamos a hablar del primer valor, que es la moda. La moda se puede simbolizar así o así. Y corresponde al valor que tiene mayor frecuencia absoluta, que en este caso es 4, porque es el valor que se repite 30 veces. Ninguno de los otros valores se repite tantas veces o más que él. Entonces la moda es 4. En este caso es la única medida de tendencia central que puede tener varias respuestas. La media aritmética, que corresponde a la suma de todos los datos dividido entre el total de datos, la podemos simplificar de esta forma. Se simboliza X barra o M sub A. Y en este caso es la división entre este valor y este, ¿verdad? Correcto, es 4.05, que corresponde al valor promedio de ese conjunto de datos. Y la mediana, para la mediana hay dos casos. Recordemos que para calcular la mediana, que es el dato central, el que divide el conjunto de datos en 50%, 50%, hay dos casos, y es cuando n es par y cuando n es impar. En este caso, n, ¿qué es? Par, ¿cierto? N vale 100. La fórmula nos dice que para calcular la mediana debemos tomar el dato que ocupa la posición 50 más el dato que ocupa la posición siguiente, que es la posición 51, y promediamos esos dos valores. Nos va a dar el valor de la mediana. Entonces, para eso recurrimos a la tabla de frecuencias y miramos en la frecuencia absoluta acumulada. Nos indica que los primeros 10 puestos están ocupados por valores 2. Del puesto 11 al puesto 35 están los números 3. Del puesto 36 al puesto 65 están los valores de 4. Aquí va a estar la posición 50 y 51, ya que arranca en la 36 y termina en la 36 y termina en la 65. Por lo tanto, la posición 50 es un 4,
La posición 51 también. Recuerden que esto indica la posición, el dato que ocupa la posición, que luego la reemplazamos por los respectivos datos. 4 más 4 dividido en 2 nos vuelve a dar 4. Y esas son las medidas de tendencia central. Aquí hubo un lapsus. La moda no es la frecuencia, sino el dato. En este caso, la moda es 4 que se repite 30 veces. Medidas de tendencia central. Aquí las medidas de tendencia central, que son la moda, la mediana y la media aritmética o promedio. Ahora vamos a simular aquí en la siguiente pantalla cómo sería en Excel. Entonces ya sabemos que en la parte superior derecha existe una opción que se llama autosuma y entonces nos daría este primer valor que va a ser 100, ¿cierto? Entonces aquí es igual a esta función autosuma. Para la siguiente vamos a hacerlo pensando en Excel. Vamos a ingresar son fórmulas. Aquí es igual a que la frecuencia, la primera frecuencia absoluta acumulada siempre va a ser igual a B dos, correcto. La siguiente, entonces dijimos hace rato que era el valor de encima y el valor de la izquierda, ¿cierto? O sea que va a ser C2 más B3, ¿cierto? Y así sucesivamente, el siguiente va a ser C3 más B4 y en esta parte, en esta esquinita, podemos arrastrar la fórmula para los siguientes valores, ¿cierto? Hagamos la siguiente solamente por ensayar cómo sería para esta celda C3 más B4. Listo, recuerden que la frecuencia absoluta acumulada no se necesita sumar. Esta celda se puede omitir. Para la siguiente, entonces, ¿cómo es la fórmula? Recuerden que es el cociente entre la frecuencia absoluta, el total de datos, pero como vamos a calcular la frecuencia, de una vez la multiplicamos por 100. Entonces, listo, entonces vamos a continuar. Y el siguiente valor, entonces es, este valor corresponde a igual a B2 dividido en B7, correcto. B2 dividido en B7 y de una vez lo multiplicamos por 100. Pero en este caso, si queremos arrastrar la fórmula, él va a estar cambiando los valores de B2 y B7. Y en el siguiente entonces va a buscar B8 y no va a encontrar valor, entonces va a generar una adición por cero y nos va a mostrar en pantalla un error. Hay que decirle a Excel que este valor no cambia, que los que van a cambiar son estos, desde B2 en adelante. Entonces, para eso usamos esta opción, que es colocar signo pesos antes y después de la letra. Con eso se fijan, se amarran, bien Juan Carlos, correcto, y podremos arrastrar la fórmula. Esa es la opción, la sumatoria nos va a dar 1. Lo mismo haremos para el porcentaje de frecuencia relativa acumulada. Recuerden que hay dos opciones, ir sumando, usar esta opción de que este valor sea igual a este y el siguiente sea el superior, el de encima, más el de la izquierda y ahí copiar la fórmula. O usar la segunda opción que es la frecuencia absoluta acumulada dividida entre el total de datos multiplicada por 100. Y finalmente, para dato por frecuencia, como su nombre lo indica, simplemente es igual
a esta celda, F2 sería igual a A2 multiplicado por B2. Y en ese caso podremos arrastrar la fórmula y aquí calcular la autosuma. Ese sería para llenar la tabla, ¿cierto? La moda la hacemos por simple inspección. Vemos que es 4. La mediana también. Y el promedio lo podemos hacer con la fórmula que es la división entre F7 y B7. Correcto. Listo, bien hasta ahí. Esta es la parte de Excel. Y nos devolvemos a nuestra tabla. Para la siguiente, vamos a calcular las medidas de dispersión y para ello llenaremos las tres últimas que se llaman dato menos promedio, cuadrado y de I cuadrado por frecuencia. Vamos a llenar las siguientes tres columnas, pero las vamos a llenar en forma horizontal. Entonces la primera dice dato menos promedio, corresponde a el dato, en este caso es 2, menos el promedio que nos dio 0.5 y nos da menos 2.05. Correcto. Los primeros valores siempre van a ser negativos por estar por debajo del promedio. Vamos a utilizar ese valor y de una vez lo vamos a elevar al cuadrado para el siguiente. Entonces nos va a dar 4.2 y ese valor cuadrado lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta, que en ese caso da 4202 o 42,2. 4202, correcto. Vamos a trabajar dos decimales, que nos da 42 y así vamos calculando los demás. Entonces voy leyendo los resultados para el siguiente entonces es 3 menos 4.05, bien, nos da menos 1.05, que elevado al cuadrado nos da 1.10 y sin borrar el resultado de la calculadora lo vamos a multiplicar de una vez por la frecuencia que es 25, nos da 27.56. Vamos a trabajar dos decimales truncando 27.56. El siguiente valor 0.5 que elevado al cuadrado nos da 0.25 y que multiplicado por la frecuencia que es 30 en este caso nos da 7.5. El siguiente es 5 menos 4.05, nos va a dar ya positivo por estar por encima del promedio. 0.95, 0.95 que elevado al cuadrado, 0.90 que multiplicado por 20 nos da 18.05. Dice el siguiente valor, los tres últimos, 6 menos 4.05, 1.95 que elevado al cuadrado nos da 3.8 y que multiplicado por la frecuencia que es 15 nos dan 57.03 y vamos a sumar los valores de la última columna. Estos no los vamos a sumar. Listo, entonces mientras hacen la suma, listo, entonces la suma nos da 152.16 y con esas tres columnas vamos ahora a hablar de las medidas de dispersión. Y la primera que vamos a traer a colación se llama rango. Tenemos que rango es igual a el dato mayor menos el dato menor, ¿cierto? Que en este caso, ¿cuáles son? El rango mide la variación de los datos con respecto a los valores extremos. En este caso el rango es 4. Tiene en cuenta solamente la variación de los datos con respecto a los extremos.
6 menos 2 da 4. Al principio decíamos que era la nota final. El rango de calificación de esa prueba es de 4 puntos. La diferencia entre el mayor y el menor puntaje. El siguiente valor de medida de dispersión que vamos a abordar se llama la varianza. Aquí tengo la definición y tenemos que mide la distancia existente entre los valores de la serie del conjunto de datos. Se calcula como la sumatoria, es importante esta parte, como la sumatoria de cada dato menos el promedio elevado al cuadrado, pero en lugar de hacer eso tantas veces, se multiplica por su frecuencia. Y para la varianza muestral se divide por n-1, para la poblacional se divide por n. Nosotros utilizaremos la segunda para nuestro caso. ¿Para qué nos sirve la tabla que hemos construido? Porque en esta parte tenemos el total de la sumatoria y este hemos llamado dato menos promedio, lo elevamos al cuadrado y luego lo multiplicamos por la frecuencia. O sea que es simplemente tomar esta celda y dividirla por el total de datos, que para nuestro caso es 100, ¿cierto? Y nos da, ¿cuánto? 1.5216. Vamos a aprovechar ese resultado y no lo borramos de la calculadora. Se simboliza S cuando es muestral y sigma, perdón, S cuando es muestra y sigma cuando es poblacional. Entonces en nuestro caso es el cociente entre 152.16 entre el total de datos que es 100 y eso nos da 1.52. La varianza es la raíz cuadrada, ¿cierto? Perdón, la desviación estándar, que es la siguiente medida de dispersión, es la raíz cuadrada de la varianza, ya sea de la muestral o de la poblacional. Entonces aprovechamos que tenemos ese resultado en la calculadora y le sacamos, hallamos la raíz cuadrada, que nos da ¿cuánto? Se simboliza S para la muestral y sigma para la poblacional. 1.23. Vamos a trabajar dos cifras decimales en las medidas de tendencia central y de dispersión. Y finalmente, el coeficiente de variación, que es el cociente entre la varianza y el promedio multiplicado por 100. Para nuestro caso, 1.52 dividido en 4.05. Lo multiplicamos por 100, sin el porcentaje en la calculadora. Y eso nos da, ¿cuánto nos da? 37.53, que es el coeficiente de variación y que mide el porcentaje de variación de los datos con respecto al promedio de los datos. 37.53%. En una escala de 0 a 100, la variación de ese conjunto de datos con respecto al promedio, que es de 4.05, es del 37%. Listo, de esa forma hemos mirado cómo construir la tabla para calcular la medida de tendencia central y de dispersión. Listo, vamos a regresar a nuestra simulación de Excel para indicar cómo llenar estas tres últimas columnas. Entonces dice, la siguiente dato menos promedio corresponde a tomar este valor, ¿cierto? A 2 y dividirlo por el promedio que lo hemos calculado aquí, que corresponde a C10, ¿cierto? Pero recuerden que como el promedio no va a cambiar, el promedio es un valor fijo, hay que amarrar ese valor. ¿Y cómo se amarra? Con signo pesos
antes y después de la letra. Listo. Con esa observación podremos arrastrar la fórmula y recuerden que no es necesario la suma. Para el siguiente, simplemente es multiplicar por al cuadrado, pues es multiplicar por sí mismo, ¿cierto? Entonces, este valor podemos hacer de una forma sencilla que simplemente es igual o más a G2 por G2 elevado al cuadrado. Y la siguiente, H2 multiplicado por la frecuencia que es B2. En esta sí utilizamos la opción que hay por aquí en la parte superior derecha, autosuma, y calculamos la sumatoria para encontrar finalmente los tres valores. Varianza, que es el cociente entre la última celda que hemos sumado, entre B7. La desviación estándar, que recurrimos a esta parte superior, donde ahí está la opción de fórmulas. Buscamos matemáticas y trigonométricas y en la parte final hay una opción que se llama raíz o R4, depende de la versión de Excel que estemos trabajando. Pueden encontrar una de esas dos opciones, R4, raíz cuadrada o simplemente raíz. Y le decimos que raíz cuadrada de la celda anterior. Y finalmente, para el coeficiente de variación, pues va a ser la celda anterior, en este caso C14 dividido en C10. Y nos va a dar precisamente los mismos resultados que hemos obtenido con el uso de la calculadora. Bien, hasta ahí esa última parte. Las fórmulas que se usan son muy básicas. Por ejemplo, la de amarrar es la que no muchos conocemos.